Buenas noches a todos. Bienvenidos a Sound Talks, Bioseguridad de Sanfar. Es con mucho cariño y placer que invitamos a todos y recibimos a todos en este día tan especial. Sanfar preparó con mucho cariño y cuidado esta ponencia para empezar Sun Talks, que es una serie de webinarios técnicos, y el objetivo de este proyecto es abordar los principales conceptos, tendencias de bioseguridad y presentarlos de forma bien asertiva, objetiva y práctica para que ustedes lo puedan aprovechar. Vamos a tener con nosotros ponencias con vasta experiencia en los diferentes temas. Aprovechen bastante este momento para realizar un intercambio de experiencias y les deseamos a todos ustedes un excelente evento. Y ahora le doy la palabra a Rodrigo Bernardo, nuestro gerente nacional de ventas, para que pueda darle las bienvenidas. Muchas gracias, Pablo y Ana. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Y quiero agradecer la participación de todos ustedes en nuestro evento. Hoy vamos a empezar un proyecto que forma parte del ADN de Sanfar, que es nuestra contribución a la educación continuada a favor de la bioseguridad, utilizada como herramienta de prevención y mantenimiento de la salud animal. A través de este objetivo, idealizamos el Sun Talks Biosecurity, y este será el primer webinario de una serie de muchos que van a venir. Les deseo a todos que aprovechen este momento y que todos tengan un excelente evento. Muchas gracias. Agradecemos a Rodrigo por sus palabras y vamos a continuar. Vamos a iniciar entonces inmediatamente con las presentaciones. Vamos a tener una dinámica de 2 presentaciones de 30 minutos cada uno y las preguntas se podrán hacer después del término de estas ponencias. Usen el chat para hacer sus preguntas y recuerden que ustedes tienen que estar conectados en la plataforma de YouTube para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, empezamos con la ponencia del profesor Dr. Paulo Lorenzo, que va a hablar sobre conceptos y estructuras de un programa de bioseguridad y el impacto de las fallas de la bioseguridad global. El profesor Paulo Lorenzo está graduado por la Universidad Federal de Minas Gerais con una maestría en epidemiología y bioseguridad preventiva. Tiene doctorado en biología molecular de Uberlandia y es profesor titular de la Universidad Federal de Uberlandia y es miembro del Consejo Consultivo de MAPA. Tiene experiencia en el área de veterinaria preventiva y tiene un enfoque en la apicultura. Buenas noches a todos. Quiero agradecer a Sanfar por este privilegio, agradecer a todos que están aquí en los próximos 30 minutos para aportar algunas informaciones que ya todo el mundo las conocen, pero que hay que insistir en eso con educación continua para que podamos cada vez más garantizar aquello que Brasil tiene de más importante, que es nuestra bioseguridad, nuestra sanidad animal. Nosotros vamos a hablar un poco sobre todo lo que estamos haciendo, de que si estamos reduciendo los desafíos del campo. Vamos a hablar sobre los conceptos y estructuras de un programa de bioseguridad y las medidas operativas, o sea, las medidas de bioexclusión y biocontención y los impactos que representan esas medidas operativas cuando no se ejecutan bien y generan fallas en los programas y consecuentemente en las fallas en las exportaciones de la seguridad de los alimentos y otros impactos en otras áreas. La avicultura tiene una historia de éxito. La avicultura brasileña a lo largo de los años y ninguna actividad agropecuaria logró alcanzar el grado de desarrollo que logró en estos últimos 50 años la avicultura, ya sea en el área de genética o de bienestar animal, nutrición, ambiente y sanidad, entre muchos otros aspectos. Y esto va a continuar pasando por cambios en diversas áreas del conocimiento.
ya que Brasil sigue enfrentando grandes retos delante de sí con la apertura de nuevos mercados, principalmente mercados en otros segmentos como huevos. La dinamización de los mercados que ya tenemos. Nosotros nos relacionamos con más de 160 países y eso es muy importante, que sigamos presentes cada vez más en esos países. Y para ello tenemos que mantener y garantizar nuestro estatus sanitario, que de aquí en adelante será una exigencia cada vez más. Vamos a tener esas exigencias de sanidad una y otra vez. Y la bioseguridad nos trae una oportunidad muy grande de inserción en los mercados. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿un programa de seguridad cuesta mucho? Pero la pregunta no es así. La pregunta debe ser, si nosotros no invertimos en un programa de bioseguridad, ¿cuál será la consecuencia de ello? De no realizar un programa de bioseguridad. Esa es la pregunta correcta que nos debemos hacer. Tenemos que evaluar los riesgos, ya que la bioseguridad es una inversión que tenemos no solo en la salud animal, sino también en el bienestar animal, en los resultados técnicos, en la rentabilidad y en la sostenibilidad de las empresas. Ya ves que una ave, para expresar su potencial genético, tiene que tener su salud animal preservada. Tiene que estar en conformidad con sus mecanismos fisiológicos y inmunológicos, etcétera. ¿Y cuáles son los costos de la prevención y control de enfermedades? Nosotros tenemos inversiones en las áreas, en las instalaciones, en los equipos, en las aves, en el alimento balanceado, en las vacunas, pero la inversión más importante cuando nosotros hablamos de salud es el desarrollo de un plan de bioseguridad. Y ese plan tiene que estar junto con un curso de capacitación y entrenamiento de las personas, ya que el comportamiento de los riesgos solo los vamos a poder reducir con la implantación de procedimientos más seguros y procedimientos asertivos. De esa forma, la industria, con una cadena muy larga que empieza en la reproducción primaria y pasa por toda el área de crianza, incubación y la parte de procesamiento. Lo que nosotros tenemos que enfrentar como desafío es que la industria dé atención a aquello que ya conocemos. Nosotros sabemos muy bien cuáles son los peligros que hay dentro de las granjas y cuáles son los riesgos potenciales que nosotros corremos o fallas en programas de salud. De esa forma, el escenario que tenemos hoy y el que proyectamos para el futuro es cada vez más basado en 4 puntos básicos. Existen otros, pero por lo menos estos 4 puntos son muy importantes, que la salud animal. Cuando hablamos en salud animal, hablamos de salud pública. Tenemos más de 1,400 enfermedades humanas y 75% de esas enfermedades humanas son zoonosis. Nosotros hablamos en bienestar animal cada vez más. El bienestar animal no es una exigencia y estamos hablando también de seguridad de los alimentos. El consumidor presta más atención a las cuestiones de la salud y también de la trazabilidad, ya que tenemos que buscar si hubo una falla, hay que buscar el origen de la falla para tomar las medidas correctivas. Por lo tanto, el nuevo modelo de producción animal tiene como enfoque la salud animal. Y ese nuevo modelo no da espacio a otra situación que no sea la salud. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo con la industria avícola hoy? La industria, para utilizar su sector productivo, utiliza galpones cada vez más grandes y las necesidades consecuentemente son mayores, ¿no?
Y la genética también es cada vez más exigente para expresar todo ese potencial genético. Y necesitamos condiciones de ambientes y para que el ave pueda expresar su potencial genético y la producción integrada que conocemos bastante en Brasil y en otras partes del mundo. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy en términos de procedimientos operativos y culturales, además de procedimientos de ejecución de tareas dentro del sector productivo? Y si estamos reduciendo los desafíos. Y los técnicos del campo hoy, ¿qué es lo que enfrentan? Enfrentan problemas digestivos, respiratorios y de decomisos, de carcasas por dermatitis y dermatosis y otros problemas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es desempeñar un rol creciente, prestando más atención para los cuidados de la salud, para curar menos enfermedades y promover más las buenas prácticas de bioseguridad en la producción animal. Y esto nos hace usar varios otros conceptos como la implementación de buenas prácticas de manejo para prevenir el riesgo de la introducción, o sea, la bioexclusión, y con eso promover un control de la diseminación, que es la biocontención de agentes causadores de enfermedades. Lo que nosotros queremos con esos programas es la adopción de un conjunto de actitudes y comportamientos por parte de las personas para que cumplan todos estos procedimientos con la finalidad de reducir los riesgos en toda la cadena productiva. Para ello, ¿no? Tenemos que ver que la actitud es una intención y comportamiento es acción. Y cuando hablamos en actitud por parte de las personas, es porque las personas desempeñan un rol muy importante en estos programas. El contacto directo e indirecto con las aves. El hombre es la principal vía de introducción o diseminación de enfermedades entre las granjas. Y ya se demostró que en varias situaciones, aquí solo doy un ejemplo, pero más del 90% de los casos de brotes de enfermedades, ya sea económicamente importantes para el sector o importantes en términos de salud pública, las personas son la causa de transmisión de la enfermedad entre las granjas. O sea, cuando decimos que más del 90% de los casos las personas son las causas de la transmisión, nosotros estamos diciendo que más del 90% de las fallas en la bioseguridad son el resultado de la actividad humana. Por lo tanto, la atención dirigida al control del movimiento de las personas, vehículos, equipos y otro tipo de movimientos, el resultado puede ser una reducción muy significativa de los problemas de enfermedades. Y el tercer elemento clave para el control de la enfermedad es la prevención. Nosotros tenemos la prevención directa, que es la bioseguridad, y la prevención indirecta, que además de la bioseguridad, existen otras condiciones como vacunación para implantar un programa de vacunación. Hay necesidad de detección precoz, o sea, de vigilancia, para que podamos identificar realmente si hay circulación de agentes patogénicos y promover entonces las reacciones tempranas, que sería el control o erradicación de una enfermedad. Por lo tanto, cuando hablamos en principios básicos de un programa de sanidad avícola, tenemos que decir lo que se hace, debemos hacer lo que se dice que se hace y comprobar lo que se hace. Para ello, el concepto más amplio que tenemos de bioseguridad es hacer las cosas correctamente todos los días, hacer las cosas correctamente para que las fallas de bioseguridad no ocurran. Y si alguna falla ocurre, podamos identificarla, evaluarla y hacer una trazabilidad y rever nuestros procedimientos para poder volver a controlar un cierto problema. De esta forma, los conceptos básicos son que hay que volver a los fundamentos
en capacitaciones, auditorías y bioseguridad cultural a través de las buenas prácticas. Esta es la palabra clave: buenas prácticas en granjas, incubadoras, fábricas de alimento balanceado y plantas de procesamientos para que el programa sea eficaz, con el desarrollo del tipo de cultura que motiva a todos en la empresa a cumplir los procedimientos para proteger los lotes de enfermedades infecciosas. Sin eso no vamos a tener éxito. La bioseguridad es cultural, es la inversión más importante. Es la capacitación de todos los que están en la empresa para que tengamos conciencia de lo que realmente puede significar un peligro y transformarse en un riesgo de algún problema. Para mantener un programa de bioseguridad en una granja, tiene que haber un respeto a la aplicación de barreras sanitarias, físicas y biológicas. Cada puerta es importante para las personas, vehículos, fómites, plagas, animales, pollitos de un día y limpieza y desinfección. O sea, hacer lo básico bien hecho. Ese es el éxito de un programa de bioseguridad. ¿Y por qué las barreras físicas, sanitarias y biológicas no se respetaron en un determinado evento patológico? Hay falta de planificación en el proceso de capacitación y entrenamiento para hacer los fundamental bien hecho. Tenemos que volver a los fundamentos, que es el cimiento de todo un programa de seguridad. Las personas tienen que recibir capacitación y tienen que entender, tienen que tener un compromiso con el programa de sanidad, porque nosotros que estamos en el campo sabemos que los detalles son de suma importancia. Un- una falta de control de roedores puede generar muchos problemas, o de ciertos insectos, ¿no? El equipo que guardan a los pollos, el lavado de las cajas, todo eso desempeña un rol muy importante en la propagación de un problema. Entonces, qué tenemos que conocer más? Primero, las características del huésped, su susceptibilidad y contagiosidad. Eso varía mucho de las condiciones en que el animal está en un ambiente y en los factores. También hay que ver las condiciones del patógeno. Tiene una alta infectividad, alta patogenicidad. ¿Cuál es su virulencia? ¿Tiene estabilidad en el entorno de la granja por mucho tiempo? Y todo eso demuestra la capacidad y eficacia del contacto, que quiere decir que el contacto depende intensamente del profesional y la densidad poblacional. Si vemos una granja que tiene aislación, barreras físicas, nosotros tenemos un riesgo potencial para la introducción y diseminación de enfermedades, porque la propagación en áreas poco pobladas, la propagación es un riesgo potencial bajo, porque tenemos una condición de barreras físicas que impiden la propagación más rápida de una enfermedad. Pero al contrario, cuando tenemos una densidad poblacional eh, es alta, ahí el riesgo de introducción es mucho mayor. Cuando la enfermedad entra, eh, tiene una capacidad muy grande de propagación, con un riesgo potencial muy elevado. La propia densidad poblacional por sí sola ya permite una propagación de la enfermedad. Por eso que al conocer esos factores, nosotros podemos hipotéticamente establecer conceptos de portera. Por la simplicidad del entendimiento para los trabajadores. El concepto de portera es muy buena. Son las acciones que tengo que tener antes de la portera, o sea, los controles de entrada que van a ser una continuación de esa excelente iniciativa de Sanfar,
de hacer un bloque de ponencias dirigidas a acciones de bioseguridad. Y aquí todas estas condiciones futuras en los próximos eventos muestran las medidas importantes que hay que hacer para tener los controles internos de entrada. Son los controles que tenemos que tener internamente dentro de la granja. Y después los procedimientos después de la portera, que son los controles de la salida. Entonces, a partir de esa condición, ¿qué es lo que necesitamos conocer para establecer un programa de bioseguridad? Primero, tenemos que conocer la propiedad, el tamaño de la propiedad, el tipo de producción, ¿no? ¿Qué es lo que cuál es la crianza dentro de la propiedad, el manejo de los animales, cuáles son las infraestructuras y los límites de esa propiedad y el estado sanitario alrededor de la propiedad, la ubicación del área, la densidad animal que vamos a establecer y el estado de salud que vamos a establecer en virtud de los vecinos que tenemos. Y también las condiciones que vamos a establecer en tiempos de paz, o sea, cuando no hay desafíos de enfermedades, para establecer una situación más de emergencia y los tiempos de guerra, que es cuando tenemos las emergencias sanitarias. Entonces, a partir del conocimiento de estos tres factores, podemos identificar los riesgos de la propiedad y del área, establecer cuáles son los riesgos y a través del conocimiento de la situación, aplicar las medidas de control adecuadas, ya sea de vigilancia epidemiológica o de reacciones más tempranas, como control e erradicación de una enfermedad. Entonces, en tiempos de paz, lo que nosotros tenemos es que el área sucia, digamos así, el área sucia, el área negra, es todo lo que está fuera de la granja. La área de transición es la área de los baños, donde vamos a salir del área negra y entrar en el área de transición, siguiendo todos los procedimientos de baño, cambio de ropa, de calzado y otras medidas. Y es la zona limpia o blanca dentro de la granja en las instalaciones de la producción. Aquí podemos hablar de microaislación y macroaislación. La microaislación está aquí en la zona limpia, en donde tenemos que tomar todos los cuidados necesarios con todo aquello que está fuera de la granja. Todo hay que considerarlo potencialmente un riesgo, un peligro y una probabilidad de que el peligro se transforme en un riesgo. No, hay que seguir esta condición. Y para establecer en tiempos de guerra la adopción de medidas más enérgicas de emergencia sanitaria, la zona negra o sucia es la granja. Identificamos un problema en la granja, en el núcleo específico. La zona de transición siguen siendo los bañeros y el área limpia es el lado de afuera de la granja. Entonces tenemos que tener una biocontención muy grande en el área sucia para que el área infectada no contamine otras unidades de producción. O sea, la propagación de la enfermedad la vamos a impedir y también su diseminación a partir de esas medidas. Pero los pasos importantes en el concepto de bioseguridad son, primero, prevenir la entrada, pero si entró, vamos a impedir la diseminación. Y lo más importante, vamos a determinar la fuente de esa enfermedad, de dónde vino. Hay que identificar las fuentes de persistencia. ¿Por qué entró la enfermedad? Y los por qué es, ¿qué hice en la granja? ¿Qué es lo que yo introduje en la granja para que podamos establecer esos grandes cambios a través de pequeñas acciones, de pequeñas verificaciones? Desde ahí vamos a establecer en los próximos encuentros que va a promover Sanfar.
vamos a conocer cuáles son las medidas de bioseguridad en el contexto de una granja reproductora, de una incubadora, de una granja de pollo o de ponedoras. Y para establecer el programa en el sistema de producción, necesitamos de una auditoría, que significa entrenar, capacitar y explicar. Yo tengo que mejorar mi proceso, y si tengo que mejorarlo, yo logro a través de auditorías internos y también la gestión de la rutina cotidiana para hacer el análisis de los eventos de no conformidad, la capacitación de las personas y el control y mejoras de los procesos. Y con eso vamos a obtener los resultados esperados y la prevención de los riesgos. ¿Y por qué la auditoría es importante? Es para verificar la situación, para ver si los módulos de capacitación que hemos dado a los integrados y a nuestros equipos, si están de acuerdo. Son esenciales para el éxito de un programa de bioseguridad. Situación como un camión de alimento o situaciones de un control de roedores que no se realiza bien. Situaciones en donde se permite el abrigo de animales, de roedores y de otros vectores de transmisión son muy importantes. La portones, la presencia de animales, todo eso desempeña un rol sencillo, pero muy importante. Por lo tanto, la organización y la limpieza son factores primordiales dentro de un programa bien establecido. Y para eso hay que monitorear. La monitorización de los procedimientos resulta en mejoras significativas de la calidad de los procesos y también del desempeño productivo y económico. Y una falla que hemos visto mucho, es el uso indiscriminado de teléfonos celulares móviles y sus accesorios, que entran en las granjas y que se han transformado en una violación muy severa para los riesgos de bioseguridad, ya sea en reproductores, ponedoras o en pollos de engorde. Y hay un trabajo que muestra eso, que es un vehículo silencioso que transmite enfermedades de una granja a la otra, porque yo transporto esta enfermedad de un lugar para el otro, y ninguna empresa de celular hasta hoy, de móviles, nos ha dicho cuál es el método conocido para que podamos realizar una desinfección segura y que sea recomendada por los fabricantes sin dañar los aparatos. Y eso vale como reflexión, porque los impactos de las fallas de la bioseguridad global debe ser visto sobre el punto de vista de que determinar lo que ocurrió, lo que no es fácil. Hay que tener un control sobre esto, tenemos que tener registros, hay que determinar por qué ocurrió y con base en eso determinar qué hacer para reducir la probabilidad de que ocurra de nuevo. Cuando hablamos que en el mundo las enfermedades aviares seguirán siendo el principal problema para la industria avícola y sus futuros estratégicos, los brotes de enfermedades emergentes se pueden transformar en una epidemia y tener una extensión que afecta negativamente al comercio internacional de productos avícolas. Y Brasil, como el mayor exportador de carne, va a impactarlos muy fuertemente. Y lo que ocurrió ahora, la pandemia, y eso genera un aumento de los costos de alimento balanceado y las materias primas, así como un impacto negativo en la biodisponibilidad y un impacto negativo en los consumidores después de la pandemia. Es importante rever los conceptos. Hay muchas cosas están cambiando y el tiempo está pasando y las empresas tienen que reinventarse. Fue un gran aprendizaje y los consumidores cambiaron sus hábitos. Las relaciones de las empresas con los consumidores, en vez de ser un investigador mal informado pasivo, ahora es un investigador informado más activo. Las personas están buscando más noticias. Con cada nueva información, las personas se están transformando en expertos en sus problemas, viendo los problemas y viendo más el contenido de los productos. Y eso desempeña un rol importante. Y nosotros, como sanitaristas, como epidemiólogos,
necesitamos tener estrategias para prevenir y establecer prevención y control a través de un diagnóstico bien hecho y temprano a través de bioseguridad, de vacunación, de buenas prácticas de manejo. Porque no existen medidas de media seguridad a medias. No podemos hacer mitad de la prevención o un control de roedores a medias. No, no, ahí vamos a transformarnos en bomberos que solo apagan incendios. El éxito o el fracaso de un programa tiene que ver con su concepto, estructura, planificación, ejecución, monitoreo y por su conformidad a los procedimientos. Le agradezco mucho a Sanfar. 30 minutos es poco tiempo para conversar sobre bioseguridad, pero creo que el mensaje que aportamos aquí es para que todos tengan una reflexión sobre el asunto. Muchas gracias, profesor, por su excelente ponencia, una vez más. Y aquí hablando de los puntos, cómo es importante el entrenamiento, la capacitación, y explicarle a las personas por qué hacen lo que hacen, la importancia de la bioseguridad. Y vamos a seguir con el siguiente ponente. Bueno, voy a presentar ahora al doctor Gustavo Simón con el tema bioseguridad, costo o oportunidad, un caso de éxito. Él es graduado de medicina veterinaria por la Universidad Federal de Visosa y con una maestría por la misma institución en medicina veterinaria preventiva. Tiene un MBA por la Fundación Getulio Vargas y certificado por el National Pork Board. Actualmente es gerente de servicios veterinarios de AgroSer Speak, encargado por la garantía de la salud de los animales importados, la red de multiplicadoras y unidades de diseminación de los genes de la empresa en Brasil y en Argentina. Doctor Gustavo, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Pablo. Todos ven entonces la presentación. Muchas gracias a Sanfar por la invitación y aprovecho para felicitar a la empresa por su iniciativa de un tema tan importante y en un momento tan oportuno. Estamos pasando por una pandemia que nos ha enseñado muchas cosas. Todos estos conceptos presentados por el profesor Paulo en su excelente ponencia. Nosotros tenemos el objetivo de comunicar. Si yo llego al final de la presentación y puedo provocarlos a pensar un poco en el futuro y pensar en lo que puede ocurrir mañana con una noticia de una contaminación o de aquí a 1, 2 meses, un año, y pensar entonces qué podemos hacer para anticiparnos a esos problemas, yo voy a estar satisfecho. Aquí quiero presentar nuestra agenda. Vamos a hablar de las principales amenazas de la porcinocultura brasileña. Vamos a hablar del impacto financiero de las principales enfermedades, las ventajas de la porcinocultura brasileña en comparación a los otros grandes productores mundiales. ¿Qué sería una formación de cultura de bioseguridad? ¿Cómo se forma una cultura de este tipo? Directrices para un plan de bioseguridad. ¿Cuáles son los pilares que tenemos que tener para empezar una planificación de bioseguridad, las herramientas que tenemos que tener para hacer la gestión de la bioseguridad? Y voy a presentar un caso de éxito que es nuestra experiencia y las conclusiones. Quiero empezar aquí mostrándoles, claro que esto es un consenso de discusiones entre nuestros consultores y profesionales del área sobre los principales enfermedades o virus que amenazan al país con riesgo más elevado. Aquí la peste porcina clásica es el riesgo más importante en términos del impacto que causaría y también por el hecho de que ya está dentro del país en una zona no libre. PIRS por el hecho de que ya también se diagnosticó en Uruguay y puede entrar en nuestro país. Y en tercer lugar, la peste porcina africana. No es porque está fuera del continente americano que no puede tener un impacto en nuestra región. Y aquí otras enfermedades que tenemos en el continente americano y en varios países que exportan animales de alto contenido genético
para Brasil. ¿Qué son estas tres que están aquí? Esta es una fotografía de la red aérea muy usada en Internet, que muestran el movimiento de personas que tenemos hoy en día. Es algo impresionante. Y aquí vimos el poder de la diseminación del virus. Claro, ataca a las personas, pero tenemos algunos virus como la peste porcina africana que se puede transportar a través de carnes procesadas. Las personas, claro, tienen una culpa grande en la diseminación de los virus. Y también los navíos. Aquí es el cordón umbilical que tenemos con Asia a través de estas exportaciones de granos. Los navíos van hasta Asia y regresan. Y aquí las carnes clandestinas o la alimentación del personal de los navíos puede descartarse en la costa y contaminar un país. No podemos ignorar esta posibilidad. Y para ello, quisiera de aquí provocarlos y que piensen en el futuro, hacer una especie de jugar un poco con ese clásico del cinema de Vuelta al Futuro, en donde vamos al futuro y vemos qué es lo que qué puede ocurrir, qué nos espera y qué podemos hacer antes para prepararnos. Aquí los personajes, lugares y eventos de esta historia son ficticios. Solo quiero ampliar la visión para un posible evento que puede afectar la vida de miles de personas. Y las opiniones compartidas son responsabilidad del autor y no representan su empleador o al gobierno. Estamos en noviembre de este año, 4 de noviembre, en Wuhan, en China. Y al mediodía, el operador de montecargas de una fábrica de suministros de ingredientes para alimento para porcinos, fue a comer con su familia para conmemorar el cumpleaños de su mamá. Y su mamá le dijo a Sang Wei, mira, los cerdos están ahí en el corral, están sin comer hace 6 días. Por favor, ve qué está pasando. Ahí Zeng les dio el medicamento que tenían que tomar y volvió a su fábrica después para seguir con su trabajo en la parte de la tarde. Y estos ingredientes fueron para el puerto de Shanghái. En el día 6 ya estaba en el puerto de Shanghái y entonces se enviaron para el puerto de Paranaguá, el navío llegó al puerto un mes después, el día 6 de diciembre. Y sabemos a través del trabajo, ¿no?, de 2018, dejó muy claro la resistencia de los virus y la viabilidad de los virus en diversos ingredientes durante estos viajes intercontinentales. Y se mantienen viables. Y aquí el virus de la peste porcina africana se mantiene vivo en varios ingredientes. Entonces vamos a suponer que ya estamos en 15 de diciembre de 2001 y ese ingrediente contaminado llegó a la fábrica de Paraná, esta fábrica de alimento balanceado, y después la granja del señor Heriberto Fritz recibió el alimento balanceado el día 20 de diciembre, 36 días después del evento del señor Sang ir a comer con su mamá. En el día 5 de enero del año siguiente, de 2022, a las 6:30 de la mañana, el jefe del Servicio Social de DAPAR recibe esta noticia en el WhatsApp de un veterinario oficial que dice 80% de mortalidad, hemorragias generalizadas, porcinos enfermos en 2 granjas vecinas. ¿Qué debo hacer? Y ahí le dice, me da la dirección que yo te llamo. Ahí el productor ya había entregado lechones y había vendido animales de descarte para 3 compradores ya en 22 de enero. La buena noticia es que no estamos en el día 5 de enero. Ese es el final de historia. Nosotros estamos aquí en el día 21 de julio. Entonces tenemos tiempo hasta aquel momento para tomar algunas medidas y para reflexionar sobre lo que puede ocurrir en el futuro y reducir esa probabilidad de diseminación. Y aquí quiero mostrarles la realidad que hubo en China en 2018.
con ese brote, con la contaminación del país, el mayor productor de porcinos, el productor del mayor rebaño porcino del mundo. Tenemos aquí que en el rebaño total hubo una reducción de 450 millones de animales de 2018, de 450 a 100, desde el 2018 hasta final de 2019, con una discreta recuperación y un impacto muy importante en el número de cabezas del rebaño total en China. Y en el número de faenas, que salió de 62 millones de porcinos sacrificados para 26 millones. Fue una reducción enorme, fue un desplome. Y entonces ellos tienen una característica del sistema de producción que favoreció la diseminación entre los productores. Hoy está cambiando mucho ese escenario en China, en lo que tiene que ver al tipo de producción. Pero sin ninguna duda fue algo inédito en nuestra cadena de suministros. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y qué pasa en estos casos de diseminación? Esta gráfica fue una cortesía del profesor Chris de la State University en 2019, de una granja real. Lo que pasó, creo que fue en Vietnam. Esa granja tuvo signos clínicos a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasa? 5 días antes o 5 días después de la entrada del virus, la granja continúa de la misma forma clínicamente. El productor no sabe de nada que entró el virus. Ahora, 10 días después empiezan algunos signos y ahí surge la duda. Y cuando usted tiene noción de lo que puede ocurrir, ¿qué es lo que pasa? Es como si fuera una llave de agua con fuga, ¿no? Hay que hacer una biocontención. Y lo que estaba ocurriendo es lo que ocurría en China, mucho, entonces la diseminación fue muy rápida. Y aquí tengo una comunicación del Ministerio de Agricultura de China, en donde dice que los 68 investigaciones hechas sobre 68 brotes llegaron a la conclusión que 46% de estos brotes ocurrieron debido a vehículos y trabajadores que no seguían criterios de desinfección. 34% ocurrieron debido a alimentación de los cerdos con restos de alimentos y 19% fue por el transporte de animales vivos y sus productos. Ahora vamos a ver aquí la peste porcina clásica. El ministerio estimó un impacto aquí en Brasil, en la zona libre, de 1,3 a 4,5 mil millones de reales si el virus entrase en la zona libre de peste porcina clásica. El PIRS generó un perjuicio en Estados Unidos de $1,000 millones en Estados Unidos. El PED en 2014 provocó una reducción de 3 a 6% en la producción de los Estados Unidos. Y eso es un perjuicio de $1,8 mil millones. Y Estados Unidos tuvo que importar carne porcina para poder abastecer el mercado interno. Y aquí también un agente, la Vaxpira iododisenteria, que provocó un perjuicio de $115 millones al año. Pensando en animales, es el costo en tratamientos es de $8,3 por animal al año para combatir ese agente. Aquí hicimos una simulación con PIRS. PIRS es endémico en Brasil. En caso de que fuera y no lo podamos erradicar, ¿qué sería el PIRS endémico? Aquí tomé como base un análisis anual de la contaminación de las granjas de Estados Unidos. Y ellos tienen un promedio, ya después de varios años, desde 2010, que 30% de las granjas en Estados Unidos se contaminan con PIRS todos los años, ya sea la granja que ya está contaminada y se va a contaminar con una nueva cepa o otros casos. Si consideramos ese 30% de contaminación todos los años, Brasil con 2 millones de reproductoras y con una tasa de 30%, tendríamos alrededor de 628,000
reproductoras infectadas al año. Y este estudio de Willy Lopes de la ISU, yo me basé en este estudio que aún no se publicó, pero que llegó al cálculo de $250 por reproductora. Y esto representaría 157 millones de dólares por plantel reproductivo. Y considerando con crecimiento y terminación, el valor es más o menos el mismo, $5 por animal. Y ahí llegaríamos a un perjuicio, considerando el dólar a 5.20, de más de 1,6 billones de reales. Entonces, aquí cada línea es una semana. Esto también se compartió por un amigo, ¿no?, de una granja de Estados Unidos, un caso real. Y aquí el Pierce entró en esta semana, aquí es donde empezó a ponerse rojo. El estatus de Pierce cambió y aquí vemos que los nacidos vivos fueron de 11 para 7. Los natimuertos también aumentaron mucho y lo que más llama la atención, los fetos momificados también aumentaron y aquí tenemos un 0 de destete en una semana. Además de tener aquí abortos, una cantidad muy grande. No podemos imaginar dónde pondríamos todas estas hembras en una granja. Bueno, y aquí también la mortalidad. Predestete llegó a 100%, por eso que no hubo destete. Yo hice una simulación aquí considerando los datos del doctor César Moura, que me dijo que son escenarios de diferentes sistemas, de diferentes estatus en Estados Unidos. Ellos tienen ese estatus diferente para PIRS. PIRS negativo, recién positivado, un sistema que está positivo estable, o sea, tiene vacuna, está estable, y el post-Pierce inestable. Tenemos algunos indicadores que ya están en el estudio, que disminuyen, y llegamos a impacto en los ingresos en un plantel de 10,000 reproductoras. Un impacto de la diferencia de ingresos sería que un plantel que se acabó de contaminar de Pierce provocaría una reducción de 92 millones de reales al año. El estado estable sería de 38 millones al año y el inestable sería de también un impacto mayor ainda. Aquí el beneficio financiero de estar libre por tener aquí la granja cerrada micoplasma, cerrada para leer. Aquí es reproducción interna. Esa NFR, pensamos en una granja de reposición interna, y MRF solo recibe reposición de abuelas, pero produce la F1 dentro. Aquí empezamos de un parámetro de esta granja de positiva que recibe solo abuelas para la reproducción. Y aquí vimos el beneficio que tenemos de una granja que es cerrada, pero positiva, pero cerrada, y el beneficio final es de 5 reales por engorde. Y en el caso de ser negativo por MHP, tenemos un aumento de un beneficio de 36,74 reales en relación a las granjas positivas. Eso nos da una diferencia de 30 reales entre estos dos sistemas, solo por el hecho de una ser positiva y la otra ser negativa. En relación al Mycoplasma pneumoniae. En el caso de antibióticos también, que es un tema muy importante y que se ha discutido mucho, la reducción o el uso prudente de antibióticos. Nosotros tenemos un estudio aquí del equipo de 450,000 reproductoras y este estudio, cada letra aquí es una granja diferente. Entonces, hicimos un estudio de esas 450,000 reproductoras y esto aquí son antibióticos en alimentos y aquí vimos que en 86% de las granjas el uso registrado estaba por encima de 150 miligramos de principio activo por kilo de peso vivo y en 53% estaba por encima de 300 miligramos. Las granjas libres de NHMP van a usar los antibióticos para otros agentes endémicos.
y que aprovechan de la situación, son oportunistas y necesitan aplicar esa medicación. Pero si comparamos con las demás, que son MHP positivas, las que son MH negativas, siempre van a estar aquí al último en esta clasificación de esta gráfica. Las oportunidades que tenemos en la porcinocultura brasileña es que nosotros somos libres de la peste porcina africana, de PIS, de PD, de estomatitis vesicular. No, la peste porcina clásica, tenemos 2 zonas y el ministerio está trabajando fuerte para la erradicación en las zonas no libres y la fiebre aftosa. Somos libres con la vacunación, excepto en los principales estados que tienen que tener ese reconocimiento de la OIE, que son como zona libre sin vacunación. Son estatus que generan mucha envidia que ningún otro grande productor de porcinos en el mundo tiene. Otro beneficio grande que tenemos aquí es el costo. Aquí si comparamos nuestro costo de producción en relación, aquí voy a poner aquí creo que queda mejor. Aquí tenemos entonces un costo por debajo del promedio del costo europeo. Claro que Estados Unidos, Canadá también llega muy cerca de nuestro costo. Sin embargo, nosotros tenemos, claro que está un poco, ese es el 2019, pero tenemos una ventaja competitiva en ese sentido. Claro que no todos son flores. Tenemos aquí un escenario en donde tenemos alta rentabilidad, pero también tenemos escenarios como en este momento, en que tenemos un factor que nadie esperaba. Y esto vale para todos los productores y todos los países tienen este problema, este aumento de costos. Y aquí hay que tener mucho capital de giro. Entonces es un momento muy crítico en la porcinocultura con rentabilidad negativa. Sin embargo, imaginen si nosotros tenemos añadido a esto un problema sanitario con esos agentes que mencioné en la transparencia anterior. Las exportaciones brasileñas de carne porcina siguen la serie histórica. Aquí tenemos un volumen e ingresos de exportación. Aquí la gráfica hace lo contrario de lo que está ocurriendo en el caso de China. Nosotros estamos aquí aumentando en términos de ingresos y de exportaciones. Nuestro escenario de destino de nuestra carne, aquí tenemos un gran potencial en el consumo interno que evolucionó mucho de 2010 para acá, pero aún puede evolucionar mucho más. Bueno, y la cultura de bioseguridad. ¿Cómo surge una cultura de bioseguridad? Es importante reflexionar sobre esto. ¿Una cultura qué es? ¿Por qué tenemos comportamientos hoy que no teníamos en el pasado y que ahora los tenemos? Vamos a pensar. Las personas antes fumaban dentro de los aviones para que no podemos ni imaginar que existía esto. Imaginen un avión, todo el mundo fumando. También cinturones de seguridad. Mucha gente no utilizaba, no había esos coches hechos de lata dura que no absorbían en los impactos. Entonces imaginen el riesgo de las personas sin cinturón de seguridad. Hoy usted no puede entrar en un coche sin ponerse el cinturón de seguridad automáticamente. Y la cultura surge así. Tenemos informaciones de las generaciones pasadas, dentro de las generaciones que sufrieron algunos impactos, esos van transmitiendo esos aprendizajes hacia adelante y ahí los otros van aprendiendo y reduciendo los impactos negativos hasta poder eliminarlos. Y eso ocurre con las enfermedades. Aquí, por ejemplo, el niño poniendo el cuchillo en la toma eléctrica, pero las enfermedades también son así, uno va aprendiendo. Nosotros aprendimos mucho con esta pandemia y pueden estar seguros de que las próximas generaciones también van a aprender mucho. Por lo tanto, comunicación y conocimiento forman cualquier cultura y la cultura de bioseguridad también es así. En Estados Unidos,
En 2001 tuvieron la entrada de Pierce y en 2014 la entrada de PED y así otros agentes de alto impacto. Y ahí entonces aprendieron con esto y fueron transmitiendo los aprendizajes de una generación a la otra. Y vieron que si se organizaban, no, no podrían mantener su competitividad. Y hoy tienen un sistema de comunicación entre los productores, no, lo que entienden hoy de lo que es área limpia, área sucia es muy diferente. Aquí los exámenes laboratoriales, el lavado de los vehículos, todo cambió. Ahora tiene una organización de varias empresas que hacen un monitoreo de las granjas para ver cuáles son las granjas que se están contaminando, en dónde, ¿no? Y recogen muchas muestras. Entonces se vieron obligados a tener esa cultura, si no, no serían competitivos. ¿Y cuáles son las directrices para un plan de bioseguridad? Este es un ejemplo nuestro, que es BioShield. Es un programa global que seguimos. Tenemos que tener una expectativa donde tenemos las políticas y los estándares para seguir, cursos de capacitación para alcanzar estas expectativas y auditorías. Hay que hacer auditorías para ver si los cursos de capacitación son eficientes. Y las herramientas que pongo aquí para poder elaborar un plan sería la evaluación e identificación de los principales eventos de riesgo para cada agente, la implementación de las estructuras y procedimientos consideradas innegociables del punto de vista de bioseguridad, auditoría de los puntos de conformidad y no conformidad en cada visita y tener un plan de acción generado mensualmente para poder enfrentar estos puntos de no conformidad. Un banco de datos estructurado para discusión e implementación y cursos de capacitación con material didáctico y evaluación de desempeño, porque de nada sirve pasar listas y listas de textos para las granjas y no exigir una buena asimilación de esos conocimientos. Aquí tenemos un ejemplo de una investigación que tuvimos en Estados Unidos en varias granjas de 2015 a 2018. Son las granjas que tuvieron brotes de Pierce. El profesor Dr. Daryl Holtkamp, que es uno de los mayores expertos en bioseguridad de la Universidad IRS, él tuvo estas investigaciones. Y en el caso de Pierce, las granjas que se estudiaron, en ellas el principal evento de mayor riesgo que se evaluó fue la entrada de empleados y el descarte de animales, seguido por otros eventos. En el caso de la contaminación por PIRS. En el caso de PED, cambia. El mayor riesgo, el evento cambió. Entonces era la remoción de la mortalidad y el destete fueron los mayores riesgos. ¿Por qué el desteto? Porque los camiones llegaban para buscar los animales de destete con frecuencia y esos camiones no se lavaban de la forma como se debería hacer. Entonces llegaron a esta conclusión. Por eso es importante enumerar todos los elementos de riesgos y cuántas veces se repiten para que usted pueda elaborar un plan de bioseguridad eficiente, no para estar dirigido a la gente que usted quiere bioexcluir. Y aquí yo muestro algunas fotografías y unos prints que hice de algunos videos que utilizamos en cursos de capacitación, desde la llegada de las personas, que con el uso de protectores de calzado, también las cercas de alambrado, y todos estos puntos van a pasar por auditorías y se van a enumerar y se van a reportar si están en conformidad o no. Y como les dije, hay que tener un banco de datos y una forma de gestión de los datos muy claro y visual para poder discutir con el gerente y la empresa las formas que se pueden invertir para reducir los puntos de no conformidad que vemos aquí del lado derecho. Cuando usted hace sus auditorías, cada punto aquí tienes 4 a 5 preguntas que tienen pesos diferentes y van formando aquí los puntos de conformidad y de no conformidad. Y aquí, si usted tiene un sistema de granjas, es muy importante comparar los diferentes granjas para ver si están dentro de la meta o no. Y las categorías de esas granjas tienen metas diferentes. Este fue un ejemplo solamente que empieza a alimentar
este sistema en 2021, pero es un ejemplo para mostrarles la gestión de estos puntos de bioseguridad que hay que hacer, que hay que auditorar, hacer la auditoría y registrar los datos. Aquí quiero mostrar lo que sería lo ideal, lo que las personas tendrían que tener en su granja sin que necesitaran vigilancia. Yo traje un video aquí que hace una analogía, ¿no? ¿Qué es lo que queremos alcanzar en relación a los empleados? Los empleados tienen que pensar todo el tiempo en los movimientos que está haciendo y los riesgos que está generando en la granja. Este video no tiene sonido, justamente cada procedimiento tiene que pasar por una auditoría. Es fantástico aquí que es un seguro de vida que muestra las estadísticas de accidentes. Y esto es lo que nosotros tendríamos que tener, empleados entrenados de esta forma para evitar los riesgos. Entonces, aquí para concluir, muestro un caso de éxito que tuvimos. Aquí tenemos una fotografía de una de nuestras unidades, de nuestra central de marzo, donde producimos las dosis. Y en el fondo tenemos las cuarentenas, que siempre están trabajando de forma simultánea. ¿Por qué? Porque todo el sistema está filtrado y estos filtros son sistemas de filtrado por presión positiva. Primero tiene una capa con filtro G4 que elimina las impurezas mayores, después para un filtro biológico, que es el F9, que es el que se utiliza en Estados Unidos, una placa y un motor propulsor que avienta el aire hacia adentro. Entonces, todos esos galpones están con presión positiva con entrada de aire filtrado. Y el único evento que tuvimos fue en el transporte, sospechamos que sea en el transporte de los animales para la cuarentena, que es el origen. Tuvimos la contaminación de una de esas cuarentenas. Se detectó en la monitorización de una infección por micoplasma miopinomonio y la cuarentena al lado siguieron negativas, incluso después de la despoblación. Entonces entendemos que esto es un caso de éxito de toda esa estructura que nosotros ensamblamos para proteger el galpón principal. Entonces, las acciones que tomamos fue hacer la despoblación inmediata de la cuarentena 1, después la confirmación por PCR, un lavado, desinfección, auditoría y vacío sanitario, pruebas del galpón principal y de la cuarentena 2 para ver si seguía negativo y pudimos aislar. ¿Y cuáles eran los impactos que podrían ocurrir? Tuvimos que hacer una despoblación de 500 reproductores de altísimo índice genético, con una sobrecarga de producción de dosis de las otras unidades y la acción de limpieza y desinfección y vacío, eso iba a tardarse por lo menos 8 semanas para volver a la producción. Entonces aquí, al evitar todas esas consecuencias, nuestra inversión ya se pagó. Los últimos mensajes son, y que quiero resaltar aquí, el impacto de las enfermedades son infinitamente mayores que cualquier programa de bioseguridad, el costo que pueda tener. Todos de la iniciativa privada y del Ministerio de la Agricultura deben tomar muy a serio los riesgos de la fiebre porcina africana. La entrada de estos agentes de alto impacto afectaría la vida de millones de personas. El estatus sanitario de la porcinocultura brasileña es único entre los mayores productores del mundo. Programas, herramientas y muchos conocimientos de bioseguridad ya están disponibles. No hay ninguna disculpa para no seguirlos. Y la bioseguridad funciona y es la mejor forma de prevención. Ahora yo solo quiero presentar nuestro equipo encargado de todo este trabajo que les mostré y agradezco mucho su atención y la oportunidad que tuve aquí. Estoy a su disposición. Muchas gracias, doctor Gustavo, por su excelente presentación. Ahora vamos a empezar nuestra interacción.
Ya tenemos varias preguntas. Entonces empiezo con la pregunta de Paula Giacomini. Puede ser tanto para el doctor Gustavo como para el doctor Paulo. ¿Cuál es la principal barrera entre un plan de bioseguridad eficaz y su implementación en la práctica? Bueno, un programa de bioseguridad tiene que ser un programa completo. No existe un programa de bioseguridad eficaz, uno que se hace en el papel y uno que va a la granja. O sea, haga lo que yo digo, pero no haga lo que yo hago. Cuando nosotros hablamos de un programa, de un plan de bioseguridad, estamos aquí cubriendo la identificación de todo lo que tiene una probabilidad de causar un determinado problema. Y con base en esta identificación es que vamos a establecer todos los controles. El gran problema que existe, y aquí yo lo digo de una manera bien particular, es que tenemos bien estructurado en el papel buenos programas de seguridad, pero en la práctica, por cuestiones comerciales o por otras cuestiones que involucran aspectos económicos de las empresas, esos programas no se aplican como deberían aplicarse. Por lo tanto, cuando hablamos de un programa efectivo y que en la práctica se puede aplicar, nosotros estamos distorsionando el concepto de haga correctamente aquello que se tiene que hacer. Yo solo complementaría diciendo o refiriéndome a la importancia de tener personas responsables o encargadas de implementar la bioseguridad. En el caso de un sistema donde tenemos varias granjas, tal vez una persona encargada de eso y en cursos de capacitación y auditoría. Creo que esos son los dos puntos de conexión para que se ejecute bien un buen plan de bioseguridad. Profesor Pablo, aquí tenemos una pregunta. Legal Gamesuna pregunta qué parámetros de exigencias tienen los diferentes mercados en relación a la salmonelosis. Salmonelosis hoy es un tema en donde países que no tienen un rigor en su legislación interna pierden para un país como Brasil, o que tienen los mismos parámetros de países muy exigentes. Yo quiero importar carne de pollo, pero yo quiero aplicar los mismos parámetros que existen en Europa o en Japón o otros mercados exigentes. Entonces, salmonela ahora es una exigencia de salmonela cero en los productos. O sea, aquellos parámetros internos de tantas salmonelas por milímetro cúbico de canal. No, eso funciona en el papel, pero cuando eso impacta la realidad es diferente. Y hay que entender que salmonela adquirió genes de virulencia con una capacidad extraordinaria de penetración dentro de la carne, con migración. Hay varios trabajos que muestran esta capacidad. Por lo tanto, cuando hablamos de salmonela, estamos hablando de una cadena, es un compromiso de la cadena de suministro, desde la productora, pasando por la faenadora y la industria de procesamiento. Hay que entender que de nada sirve entrar con un pollo dentro de una matadero con una carga de salmonela muy alta. Entonces, cuando queremos entregar un producto con baja contaminación o baja concentración de agentes para el matadero, es más fácil mantener los parámetros de exigencia para todo el mundo. Y Brasil le da clases de esto a todo el mundo. Nosotros estamos en un país en donde nuestro sistema de producción presta mucha atención en esto, principalmente en la fase final, en donde las buenas prácticas se ejecutan muy bien. Muy bien, aquí hay otra pregunta muy interesante que está relacionada a la fábrica de alimento balanceado de Enrique Bruno y Paula.
Creo que es para el doctor Gustavo. Viendo que la fábrica es un cuello de botella y que el aumento de la demanda puede ser un riesgo, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos de trabajo en estas fábricas? Y si el proceso térmico utilizado en las fábricas de alimento balanceado a través de los procesos de peletización inactivarían esos riesgos de virus que se comentaron durante la presentación. Excelente pregunta. Bueno, sí, claro, la fábrica, yo no comenté, pero nosotros tenemos auditorías en las fábricas. La gente va a usar el alimento balanceado para entrar en la granja. Podemos tener todo cerrado, pero un alimento contaminado va a introducir el agente. En la fábrica tenemos procedimientos de flujo de camiones, entrada de suministros, salida de suministros, la cuestión de las personas. Entonces hay procedimientos de bioseguridad en la fábrica que se deben seguir y que van a evitar esta contaminación. Por ejemplo, donde se lanzan los granos, ahí tenemos una protección para que no tengamos un contacto con los neumáticos, por ejemplo. Hay varios puntos que pasan por auditoría. En el caso del tratamiento térmico, el tratamiento químico que se utiliza mucho en la avicultura, químico y térmico, el térmico tiene un costo más elevado. Esa es una alternativa, sí. El tratamiento térmico, yo he compartido con ustedes, no considerando que es una empresa de genética. Si el país está contaminado por uno de esos virus que comentamos, tendríamos que implementar principalmente en nuestras granjas principales, en el tope de la pirámide, ese tratamiento térmico del alimento balanceado para tener esas medidas de prevención. Pero la peletización, yo no estoy seguro de la temperatura que alcanza. Y si eso sería un proceso que automáticamente inactivaría algunos virus. Pero yo creo que sí, la mayoría de los virus tienen poca resistencia a la alta temperatura. Entonces vemos ahí sistemas de cercado de camiones con 70 grados a 20 minutos inactiva para PIRS y PED. Usted inactiva esos virus. Pero la peste porcina africana no estoy seguro. Creo que ese virus tiene una resistencia térmica un poco mayor, principalmente en la presencia de materia orgánica. Entonces, sí, el alimento balanceado es un punto de auditoría y tenemos todo el cuello de botella del tratamiento del alimento balanceado y tiene costos involucrados. Creo que las granjas que tienen mayor poder de diseminación de una agencia, de una granja para otra, son aquellas que deberían hacer ese tipo de procedimiento. Aquí tenemos una pregunta más. ¿Qué enfermedades o focos de infección pueden entrar en una granja avícola a través de los teléfonos celulares o teléfonos móviles? Bueno, los celulares móviles en ningún momento pasa por un proceso de desinfección. Y, el aceite que tenemos en las manos, eso va impregnando los celulares y va generando un buen medio para la supervivencia de ciertas bacterias, como las salmonelas. Ahora, si ese teléfono celular se utilizó en una granja, en el mismo día o en el día siguiente se usa en otra granja, puede transportar una infinidad de agentes circulantes, como los micoplasmas, como salmonelas y virus también virus resistente a los ambientes. Por lo tanto, el teléfono celular móvil hoy, en mi opinión, de sanitarista, constituye un peligro justamente porque no tiene una forma de garantizar que está entrando y es esencial en una unidad de producción, porque a través del celular tenemos aplicaciones que nos dan informaciones de interacciones con programas de vacunas, productividad o incluso las fotografías que se envían
de otras empresas, ¿no? Que esas aplicaciones nos muestran la limpieza, la desinfección, las auditorías muchas veces. Los técnicos tienen acceso. Entonces, es esencial, pero nosotros tenemos que tener cautela para no llevar esos equipos de manera indiscriminada hacia el interior de las granjas. Tenemos una pregunta más muy interesante aquí. Doctor Gustavo, con base en los datos presentados sobre el impacto del Mycoplasma pneumoniae, ¿cuáles estrategias hay que tomar para el control o erradicación de esos patógenos en las granjas brasileñas? Vamos a ver. El control sabemos. Abrimos una caja de herramientas para controlar micoplasma. Vamos a sacar antibióticos y vacunas. Y aún así, no vamos a lograr una efectividad de control que tendríamos con un circovirus. No vacunamos, ¿no? Y podemos quitar el virus con la mano. Y el micoplasma, pero es más complejo. Es una agencia que tiene una dinámica de infección compleja. Tiene una vida de infección muy largo y eso dificulta el control. Y el trabajo, en el caso de ese control, tiene que ser desde las lechonas de reposición, la aclimatación de esas lechonas, los procesos de medicación de esas lechonas, si vienen de origen negativa, de origen positivo, que van a tener a su disposición en la llegada a la granja. Y tenemos varios escenarios. Y en cada escenario vamos a poder controlar ese ciclo y controlarlo mejor. En un caso de erradicación, hay varias publicaciones de programas con éxito de erradicación, pero el gran punto aquí, hablando de UPLs, ¿no? Que hacen el destete fuera, que crecen fuera, son los mejores para hacer ese tipo de erradicación de micoplasma, pero la gran cuestión es la tasa de éxito. Las granjas están 1 año, 2 años libres, y si están en una ubicación, como dijo el profesor, que es muy importante, que tiene una alta densidad, se va a contaminar, una alta densidad poblacional. Entonces, usted va a hacer la erradicación o no, esa toma de decisión tiene que tomar en cuenta varios factores, incluso eso de una recontaminación que hay que considerar. Yo creo que sería eso. Es muy complejo esos programas de erradicación, pero cuando se hacen bien son eficaces. En el caso de micoplasma, eh, es posible, en el caso de PED hay muchas divergencias, pero con el micoplasma se cierra la granja, se hace una exclusión de todos los animales al mismo tiempo. Hay un protocolo para eso. También se aplica un medicamento inmediatamente después y después un tiempo de cierre y un tiempo de introducción de nuevo de otros animales de reemplazo. El último a contaminarse tiene que ser el último a parar de excretar para poder abrir la granja. Muchas gracias. Otra pregunta, profesor Paulo. Isabela Lorenzo pregunta, ¿cuál es su percepción sobre el impacto de los intervalos sanitarios inadecuados dentro de un programa de bioseguridad? Y la segunda pregunta es, eh, ¿el, el par agua y jabón aún es la mejor herramienta? Bueno, el intervalo entre diferentes lotes es una arma muy poderosa que tenemos principalmente para los agentes que dependen del huésped. Cuando hablamos, por ejemplo, de micoplasmas, eso es muy importante porque son agentes de pequeña supervivencia sin el huésped. Pero de nada sirve hacer un vacío sanitario sin aplicar algunas medidas. Cuando usted saca las aves automáticamente, usted hace que muchas de las plagas que tenemos que vayan para afuera de la unidad. Y cuando
regresan con las aves, van a regresar a la unidad. Con el vacío sanitario, no, tiene que estar acompañado de una serie de procedimientos que muchas veces pasan, en el caso del pollo, por ejemplo, pasan por procedimientos de limpieza y desinfección. Y hoy hay mucha discusión sobre eso, limpieza seca, húmeda, fermentación, no fermentación, uso de cal o sin cal, cubrir o no cubrir. Es un asunto muy complejo, pero cuando hablamos de limpieza, limpieza en donde hay que remover materia orgánica, porque si no remueve la materia orgánica, el accesorio que va a utilizar después no va a tener efecto, porque el agua y el jabón van a remover casi la totalidad. Hay trabajos que muestran una remoción de 99% de la materia orgánica y de algunos agentes que son más sensibles. Y el desinfectante después entra como un coadyuvante, ¿no? Abrir la cortina, ¿no? Y hacer una reverencia. La limpieza seca y la limpieza húmeda y la desinfección tienen que tener un protocolo de varios pasos que al final de cuentas podamos lograr el éxito en la eliminación de grande parte de la contaminación de ese ambiente. Muchas gracias, profesor. Si me permite, solo quería complementar la respuesta sobre erradicación, que creo que son dos puntos importantes que no comenté. Nosotros vemos en los estudios que un año de una granja erradicada por un año, ya se paga por estar libre en comparación con una granja positiva. Entonces, el costo de erradicación se paga en un año y medio. O sea, si usted mantiene libre por un año, 2 años, usted paga toda la inversión. Y otra cuestión importante plantear en la realidad brasileña es que existen varias variantes. Si es una granja positiva, dice, mi granja tiene todo. No puedes dejar la portera abierta que no hay problemas. Bueno, además de tener agentes que son dañinos y que hay agentes que son endémicos, que existen en tiempos diferentes. Hemos visto varios estudios que muestran varias variantes. Si usted tiene una granja que tiene pocas variantes, 1 o 2 variantes, el perjuicio va a ser menor que si usted tiene un número mayor de variantes. O sea, el recado se dio. Quien está libre, aplique bioseguridad para seguir libre. Bueno, nuestra discusión es excelente, sin embargo, tenemos un límite de tiempo. Tenemos varias preguntas todavía y las que no se pudieron responder. Vamos a enviárselas al doctor Paulo y al doctor Gustavo para que ellos puedan mandar las respuestas a ustedes. Y para hacer entonces aquí el cierre, quería dejar algunas observaciones que se mencionaron en este primer módulo. En primer lugar, a hacer lo que se dice que se hace en términos de bioseguridad, hacerlo todos los días, hacer lo básico bien hecho y capacitar a las personas. Aquí tenemos 4 acciones que son pequeñas acciones que nos van a dar grandes cambios. Entonces utilizo las palabras del profesor Paulo para hacer nuestra clausura y cerramos con, con llave de oro. Les agradecemos su participación por sus excelentes ponencias. Sí, también agradezco al profesor Pablo Lorenzo y al doctor Gustavo Simón y a todas las personas que hicieron que este evento se realizara, a todas las personas en los bastidores, a todos los que están participando, que dedicaron tiempo de ustedes aquí con nosotros. Nosotros entonces retribuimos su cariño haciendo estos eventos con mucho cariño. Nosotros vamos a terminar este módulo 1 y vamos a tener el módulo 2 el 18 de agosto. Y aquí hablaremos aspectos epidemiológicos de bioseguridad. Por favor, síganos en las redes sociales que vamos a actualizar
a todos con más informaciones. Muchas gracias y lo esperamos hasta el próximo módulo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches.